palabra cuando tú nos hablas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Acá la palabra, tomen asiento. Acá la palabra nos dice cuando Jesús habla a Samuel, cuando Dios, como Samuel no sabía nada de Dios, Jesús todavía no había hablado por profeta, pero acá dice que Jehová lo habla a Samuel y le dice: Samuel, Samuel, hijo mío, y él no reconocía la voz del Señor. Muchas veces no reconocemos la voz del Señor porque no tenemos una conexión con Dios. Amén. Nunca, algunas veces, como no oramos o no leemos la Biblia, no sabemos cuándo es de Dios la palabra y cuándo no es de Dios. Samuel no sabía cuándo era de Dios porque no se le había enseñado. Muchas veces se nos enseña, pero no la ponemos por Dios, no la ponemos por obra. No leemos la Biblia, no oramos, ni siquiera buscamos de la presencia del Señor. Amén. Samuel, el Señor lo habló por primera vez y Samuel fue a su rey, a Elí. Amén. Y él habló por primera vez, él fue y él le decía: yo no te he hablado, ve y acuéstate. Hasta que él entendió de que Jesús estaba hablando a Samuel. Amén. Y cuando Jesús habla, cuando Elí se da cuenta de que Samuel lo hablaba, o cuando Samuel lo hablaba, cuando Dios le hablaba a Samuel, le dice a Elí que diga que heme aquí, Señor, que lo escuchaba. Amén. Y entonces ahí cuando, aunque Elí no estaba en convicción con Dios porque él había pecado, por el solo hecho de dejar que sus hijos pequen, y él los dejaba pecar, digamos. O sea, los hijos hacían lo que él quería, él estaba al frente del reino, hacían lo que ellos querían y él no los detenía, él siendo su padre. Muchas veces nuestros padres no nos detienen cuando nosotros hacemos las cosas porque las dejan en la mano del Señor, pero muchas veces nuestros padres hacen mal, digamos. Y entonces Jesús le había dicho más antes a Elí de que le iba a cortar el brazo a él y a su familia y que sus hijos iban a morir. Porque no quería, digamos, el Señor no quería que, como su descendencia era de pecado, no quería que se sigan extendiendo más, digamos. Entonces el Señor, Jesús, van a pelear los hijos de Elí contra los filisteos y ahí mueren los hijos de Elí. Entonces ahí se da cuenta Elí que se estaba cumpliendo su palabra. ¿Ven? Cuando Jesús lo levanta a Samuel, Jesús lo levanta para ser profeta. ¿Amén? Lo levanta para ser profeta, para que hable a las naciones. Y Jesús le dice a Samuel que las cosas que le iba a pasar a Elí las estaba anticipando. Amén. Muchas veces el Señor nos anticipa y nos hacemos el oído sordo y dejamos que pasen las peores cosas y aún así nos buscamos de Dios. Elí, sabiendo lo que le iba a pasar, lo que el Señor ya le había dicho mucho más antes, él no rindió el corazón a Dios, él dejó que las cosas pasaran. Muchas veces nosotros dejamos que las cosas pasen y no hacemos nada, ni oramos. Decimos, bueno, ya va a pasar, este problema es chiquito nada más. Y no, la cosa es grande. Elí, sin darse cuenta, los hijos murieron y él, cuando recibe la noticia, él se mata. Él se asusta, dice la palabra, y se tira para atrás y muere desnucado en la puerta del templo. Muchas veces todos estamos a la puerta del templo y no adentro, haciendo lo que Dios nos manda. Amén. Muchas veces estamos sentados a la puerta del templo y no escuchamos lo que la palabra dice por estar a la puerta, por no estar escuchando, por estar papándonos a ver quién pasa por afuera, a ver quién es esto, a ver quién lo otro, y no nos fijamos lo que es Dios con nosotros. No nos fijamos que Dios nos puede hablar como a Samuel, o que nos diga: Carla, ven a mí aquí, y nosotros estamos en otro lado, no tenemos la cabeza, no entendemos de Dios, porque con la edad que tenemos ya tendríamos que saber de la palabra de Dios y no buscamos de Dios. Amén. Y entonces Samuel, cuando la misericordia de Dios, yo eso es lo que más me ha hecho pensar esta palabra, que Dios le dice: Samuel, heme aquí. Y Samuel no entendía la palabra, nunca había escuchado la palabra de Dios. ¿Cuántos nosotros nunca hemos escuchado la palabra de Dios? Lo hablaba por segunda vez y él nada, lo hablaba por tercera vez y él nada. Y cuando lo hablaba por cuarta vez, él ha entendido que él era un profeta y el Señor lo ha usado de gran manera, y aún él sin saber casi nada. ¿Cuánto más a nosotros no nos puede usar el Señor sin saber nada? Amén. Y acá dice que Samuel iba a ser un gran profeta y que
que Samuel le encuentra al rey para ese reino, para el rey de Israel, y el Señor le revela y bueno, todo Israel desde hasta Betsabé conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Acá nos dice la palabra de que el Señor, cuando nosotros somos escogidos, nosotros ya estamos escogidos. El Señor ya nos ha dado lo que nosotros tenemos que ser. Algunos son solamente evangelistas, algunos son solamente para que administren la alabanza, algunos son para que estén parados en este lugar, algunos son solamente para darle la mano a otra persona, amén. Y como el Señor a Él ya le ha dado, Él lo pone por obra la palabra, amén. Él confía en que Dios lo va a ayudar, porque muchas veces no sabemos nada y por ahí no nos queremos largar porque no sabemos, como yo ahora. Y yo digo, me largo o no me largo, me largo o no me largo. Y el Señor aún así tiene misericordia de nosotros porque conoce nuestro corazón, amén. Él conoce que nosotros por ahí, tal vez, no digo, yo no me he leído toda la Biblia, pero lo que he leído el Señor me ha sabido enseñar. He aprendido muchas cosas de acá, amén. He leído un par de capítulos y he aprendido un montón. Y eso me hace dar más ganas de aprender. El Señor pone personas que te hablen, y si no las pone, el Señor te enseña, amén. Muchas veces hay personas que no te quieren enseñar, pero el Señor, con solamente leer, sin necesidad de que alguien venga de afuera o de otro planeta para que nos pueda explicar esto, el Señor solo nos dice y nos enseña cada cosa que tengamos que entender y cómo, amén. Bueno, esta es la palabra que yo traía para esta noche, y espero que les sea de bendición como ha sido para mi vida. Amén. Y que dé un fuerte aplauso para el Señor. Me invito a Pastora Lía, que ella va a terminar la reunión. Así como Elí, que no supo escuchar la voz de Dios, que no supo entender cuando Dios le hablaba, porque había olvidado, a pesar de que vivía en el templo, de tener una comunión con Dios. Pero Samuel, sin conocimiento, sin sabiduría, porque no había sido enseñado, dice que él dormía frente del altar. Y él escuchó la voz de Dios que lo hablaba, y aún así no entendía. Y muchas veces, como dice Carla, no entendemos, a pesar de que Dios nos habla, Dios nos muestra, Dios nos sacude. Y no es tan solo para los jóvenes, sino para nosotros los grandes también. La verdad que aprender a escuchar la voz de Dios es lo que nos ayuda a crecer, es lo que te ayuda a madurar, es lo que te da la fuerza para cambiar, es lo que te da la sabiduría y el entendimiento para decir: soy más que vencedor con Cristo Jesús. Porque ¿acaso hay algo imposible para Él? De ninguna manera. Nada es imposible para Cristo cuando nosotros le buscamos con corazón contrito y humillado, como le buscaba Samuel, amén. Dice que después fue un gran hombre y era reconocido porque era fiel profeta del Señor. Mire que era fiel profeta del Señor. Cuando usted aprende a buscar y a reconocer la voz de Dios, su fidelidad, su corazón empieza a ser fiel delante de Dios. Entonces la obra en ustedes empieza a manifestar. Por mucho tiempo nosotros oramos, clamamos, y como dijo Carla, hacemos mal muchas veces de no hablarlo. Y a veces hablando no entienden, hablando no escuchan, hasta que Dios nos dice: estoy hablando. No esperemos que Dios nos sacuda, no esperemos que Dios nos golpee. Dios no es un Dios castigador, dice que Él es puro amor, pero también que fuego consumidor, que aliento, ¿no? O sea que usted puede cambiar. Si en su corazón hay un anhelo, si en su corazón hay un deseo, usted realmente puede cambiar. Lo que hacía antes ya no lo hago más. Dice que Samuel dormía al frente del altar. Y me imagino que simplemente él tendría una comunión
la voz de Dios. Y espero que en esta noche usted aprenda a escuchar la voz de Dios, porque Dios no lo ha traído para que esté sentado. Algunos son profetas, maestros, evangelistas, apóstoles, pastores, ministros de alabanza. La palabra de Dios nos enseña que hay diversidad de dones y de ministerio, pero para eso debe anhelar el servicio a Dios. Porque dice que corriendo fue y atendió Samuel a Elí: Señor, ¿me hablabas? Fue obediente, porque también le dijo a Elí: ve y acuéstate y sigue durmiendo. Y él obedeció. Y volvió a hablarlo el Señor, y Samuel volvió a correr hacia Elí y le dijo: ve y duerme. Fue obediente. Cuando Elí le dijo a Samuel: es el Señor el que te habla, dile: heme aquí. Entonces él pudo reconocer la voz de Dios y él pudo obedecerle a Elí. Si bien los brazos de Elí fueron cortados, porque el pecado no puede permanecer delante de la gracia de Dios, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces que hoy podamos entrar delante de la presencia de Dios sin un brazo, sin una pierna o sin un ojo, pero entrar en la presencia de Dios. Si mi ojo es para pecado, mejor me lo quito, le entrego al Señor para que Él lo ministre. En esta noche esta palabra pueda atesorarla en tu corazón, ponerla por obra. La verdad que yo estaba leyendo unas palabras, de acá ya no las veo, que dice el cartel amarillo: ¿en qué limpiará el joven su camino sino con guardar su palabra? Aún en grande, ¿en qué limpiaremos nuestro camino sino en guardar la palabra de Dios y ponerla por obra? Que en esta noche tú puedas poner por obra la palabra, puedas aprender a reconocer la voz de Dios, puedas aprender a ser un siervo, una sierva del Señor, un ministro por el cual Él te ha llamado. Ponte de pie en esta noche. Yo no conozco tu dificultad, pero el Señor sí. Él hace como Él quiere, amén. Que en esta noche tú puedas poner tu corazón, tu vida delante de la presencia del Rey, que tú puedas hacer realmente el hombre o la mujer que Dios ha escogido para levantar y para ser reconocido. Porque dice que fue fiel y que fue reconocido, Samuel. Y Dios te ha traído para hacerte conocer por todo el mundo que realmente eres un hijo de Dios que ha cambiado, que ha sido transformado, que ha valido la pena la sangre del Señor que ha sido derramada en la cruz del Calvario, que cada espina que ha sido clavada en su cabeza, esa lanza que ha sido clavada en su costado, ha valido la pena para que hoy tú puedas decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, porque ya ha pagado con un precio muy, muy alto. Y yo creo que no estamos en tiempo de desperdiciar ni un segundo de este precio que ha pagado el Señor por ti. Y reconocer y agradecer a Dios por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por tu vida. Cierra tus ojos, pon tus problemas, tus anhelos, tus necesidades en la presencia de Dios. Y dile: Señor, quiero aprender a escuchar tu voz. Quiero realmente ser un hombre, una mujer que sea de honra, un vaso de honra para ti, Señor. Ya no más un evangelio donde no hay poder, no hay autoridad, un evangelio donde los valores se han perdido, simplemente ser un hombre, una mujer de valores, por lo cual ha muerto el Señor por tu vida. Padre bendito, Rey de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces, Padre Santo, no podemos reconocer tu voz. Y aún muchas veces, sabiendo que es tu voz, Señor, somos incapaces de